Pues enseguida voy a saludar a Javier Rupérez, fue embajador de España en la OTAN, político de la transición, destacado, y tuvo además una peripecia personal terrible porque fue una víctima de ETA, secuestrado por la banda asesina ETA. Durante 32 días estuvo en un sitio donde hoy pues ha tenido la oportunidad de ver, visitar y reencontrarse probablemente con sus fantasmas, los fantasmas de aquellos días terribles que pasó. Creo que además es la primera vez, Irene Sanz, que Javier Rupérez iba hasta esa localidad abulense donde estuvo secuestrado, ¿no? Al lugar donde concretamente ETA lo tuvo cautivo, ¿verdad? Cuéntanos. Sí, Antonio, 43 años después Javier Rupérez vuelve al lugar donde ETA lo mantuvo secuestrado, un lugar del que llegó a pensar que no saldría vivo. Nos remontamos al 11 de noviembre de 1979, ETA lo captura en la Casa de Campo de Madrid, desde allí lo llevan hasta Hoyo de Pinares, en Ávila. Es el municipio, como decimos, de la provincia de Ávila. El secuestro duró 31 días. Vamos a ver una recreación aproximada del lugar en el que ETA lo mantuvo retenido, en el que mantuvo retenido al exdiplomático. Veíamos como subiendo unas escaleras, esto según lo que ha contado Javier Rupérez, subiendo unas escaleras en una casa, había una habitación a la izquierda de 2 metros de ancho por 3 de largo. En esa habitación había una tienda de campaña, una especie de tienda de campaña en la que pasó los días Rupérez. Saliendo de esa habitación había un pequeño también, muy pequeña la habitación y muy pequeño el cuarto de baño, donde a veces podía atisbar a verse el exdiputado de UCD, podía atisbar a verse reflejado en ese espejo del cuarto de baño. Podía ver algo porque los etarras lo mantenían prácticamente siempre con los ojos vendados. Después lo tuvieron en otro zulo, un hueco con una litera, con una silla y con una mesa. Vamos a ver por qué. Vamos a ver algunas de las portadas de esos 31 días de tensión por el destino de Javier Rupérez. Veíamos ahí una portada de ABC, además de cuando ya lo habían liberado, otra portada de ABC, y aquí tenemos del Diario de Burgos, que titula Rupérez liberado en Burgos. Bueno, son periódicos que destacaban que el 12 de diciembre lo abandonaron en Burgos, en el kilómetro 233 de la Nacional Madrid-Irún. De hecho, fue un empleado de una gasolinera quien lo atendió primero. Vamos a ver este también, Rupérez en libertad, con imágenes de ese momento que destacaba ABC. Y también destacaba ABC que el diputado centrista no vio en ningún momento el rostro de sus secuestradores. Un dato importante porque esa es la razón, una de las razones por las que Arnaldo Otegi fue absuelto como presunto secuestrador, porque aunque una de las dos condenadas por colaborar con ETA en este secuestro aseguró que él era uno de los miembros del comando Calimocho, Rupérez nunca les vio las caras porque siempre lo tenían con los ojos tapados y los terroristas nunca le mostraron sus rostros. Antonio. Muy bien, gracias, Irene. Don Javier Rupérez, buenas noches. Hola, buenas noches. Y dígame, ¿es la primera vez que usted regresaba al lugar del crimen del que fue víctima? Sí, era la primera vez que regresaba voluntariamente, ¿no? La primera vez que en 43 años regresaba, como digo, voluntariamente. No, con respecto a la buena información que acaban de dar ustedes sobre el tema del secuestro, quería recordar un poco el comienzo de esta historia, es decir, ¿por qué regreso a Hoyo de Pinares? La persona a la que hacían referencia, que había declarado ante la policía cuáles eran los términos del secuestro, era un miembro del comando que me secuestró, era una señora francesa de nombre Françoise Maruenda, y fue detenida por la policía algún tiempo después del secuestro. Hizo una declaración y, si me lo permite, voy a leer literalmente lo que dice esa declaración. Dice: durante 15 días efectuó la señora Maruenda la vigilancia del diputado de UCD, señor Rupérez, teniéndola terminada en ese terreno. Con anterioridad había previsto una cita con los integrantes del comando que habían realizado la acción del señor Cisneros, porque ellos mismos habían sido los que habían intentado secuestrar a Gabe Cisneros. Recordemos que no lo consiguieron, que Cisneros consiguió escapar, pero lo hirieron gravemente en su escapada. Y añade: ellos mismos se habían bautizado con el nombre de Comando Calimocho, integrado por la declarante, Françoise Maruenda, Luis María Alcorta Maguregui, que tenía el mote de Bigotes, José María Ostolaza
Pagoaga, que tenía el mote de Barbas, y Arnaldo Otegui Mondragón, que tenía el mote del Gordo. Añade la señora Maruenda que la cita tenía lugar en un bar del Paseo Rosales en Madrid, y que al mismo tiempo en esos momentos le proponen a Françoise, a la francesa, que se vaya a vivir con ellos al chalet que venían utilizando como Casa Franca, sito en la urbanización de La Perdiguera, número 83 de Hoyo de Pinares, Ávila. Ese es el sitio donde me dirigí, creo que fue el viernes pasado, sí, como consecuencia de una serie de coincidencias amistosas, de gente que conocía el lugar, y dije, bueno, pues, ¿por qué no vamos allí? Y es lo que hice para ver exactamente el sitio donde me habían detenido, evocar las circunstancias, y al mismo tiempo tengo que adelantar con un recibimiento enormemente emocionante por parte del pueblo de Hoyo de Pinares y por sus habitantes, enormemente habitantes. Eso es un poco, Javier, la historia de estos días. Javier, pero estuvo lógicamente en la urbanización, pero ¿identificó también la casa donde había estado o no? ¿O eso ya no hay rastro de aquello? Esa casa donde había efectivamente una tienda de campaña, etcétera, etcétera. Bueno. No, la casa está tal cual. Naturalmente, ¿sí? Yo no vi la casa, pero la casa está tal cual. La casa pertenecía a otra señora, ya fallecida, de una cierta edad en aquel momento, que obviamente tenía una relación sentimental con uno de los terroristas del comando, y que al mismo tiempo también les prestaba la casa, como dice la misma señora Barbuenda, como una especie de lugar de encuentro. Y lo que sí yo sí recordaba es que al llegar me tienen durante un rato en el coche, en un garaje. Me acordaba del garaje, el garaje sigue estando. Me acordaba que me hicieron subir unas escaleras de madera, están tal cual. Y como ustedes bien han narrado, me tuvieron durante un cierto tiempo en una habitación que yo no reconocí porque estaba dentro de una tienda de campaña que estaba dentro de la habitación. Pero todo eso está, y según los propietarios actuales, con los cuales tuve una conversación y por lo más estuvieron especialmente amables conmigo, la casa está tal cual, exactamente igual que hace 43 años, de manera que efectivamente era la casa del secuestro, ¿no? Y los propietarios, claro, conocían que en esa casa estuvo Javier Rupérez secuestrado durante 31 días. Cuando la compraron fueron conscientes de aquella peripecia. Claro, sí, la casa, los actuales propietarios la compraron a la propietaria, que era la que había participado, porque esa propietaria, aunque técnicamente, digamos, no era miembro del comando, pero sí los conocía, porque los albergaba a los terroristas en su casa, en Hoyo de Pinares, ¿no? De manera que, efectivamente, esa casa siempre ha estado identificada, hasta el extremo que cuando yo, por pura curiosidad, indiqué a mis amigos comunes que quería estar en Hoyo de Pinares, ellos sabían perfectamente a qué casas me estaba refiriendo, ¿no? De manera que la casa está ahí, es perfectamente identificable y es la casa del secuestro, sin ningún tipo de duda. Bueno, Javier, yo decía antes, digo, hombre, Javier Rupérez se ha reencontrado con sus fantasmas. ¿Qué sintió cuando efectivamente entró en esa casa? Y no sé si rememoró algún momento de aquellos días terribles, ¿no? De aquella pesadilla y que vivió con, me imagino, mucho miedo y mucha inquietud en manos de unos asesinos que estaban ya contrastados, ¿no? Como eran los etarras. Bueno, como saben ustedes, yo escribí un libro en su momento que se llama Secuestrado por ETA, de manera que ahí está contado todo con detalle, ¿no? Y la verdad es que yo no fui tanto en búsqueda de mis fantasmas, era casi un deber moral conmigo mismo para saber cómo había estado, dónde había estado, qué es lo que había pasado, ¿no? Pero sobre todo, tengo que decir que para mí no fue tanto un encuentro con mis fantasmas, sino el encuentro con un pueblo absolutamente solidario, absolutamente emocionado con mi presencia, absolutamente dedicado, digamos, a reencontrarse con la víctima de que había sido, por otra parte, de un pueblo absolutamente involuntario en esa acción, ¿no? Y tengo que decir que tanto el alcalde como un magistrado, que en este momento trabaja en Algeciras y que es originario de Hoyo de Pinares, concibieron una acción colectiva que a mí me dejó absolutamente
abrumado de cariño, abrumado de afecto, abrumado de consideración, ¿no? De manera que no era tanto el reencuentro con el fantasma, sino simplemente también un poco la reconstrucción del secuestro. Tengo que decir que, por otra parte, el secuestro no lo tengo totalmente reconstruido, porque esa fue la primera parte del secuestro, pero como también ustedes bien han recordado, a mí me llevaron luego a otro sitio que no sé dónde está, estoy intentando averiguarlo, y ahí estuve la mayor parte del secuestro, ¿no? Hasta que efectivamente, como también ustedes han recordado, me liberaron en el kilómetro 233 de la carretera de Madrid a Burgos. O sea que en Hoyo de Pinares no estuvo todo el tiempo, está claro. Luego hizo un viaje, le trasladaron a otro lugar concreto donde ya estuvo más tiempo de los 31 días. La mayor parte de los 31 días estuve en otro sitio. Sí. Digamos que yo no sé exactamente, pues tampoco, yo no tenía una noción concreta del tiempo, ¿no? También lo digo en el libro, yo calculo que en Hoyo de Pinares estuve entre 5 y 7 días, pero no tengo absolutamente ninguna manera de constatarlo, ¿no? Porque, como digo, incluso cuando acabó el secuestro, yo estaba 48 horas en retraso con respecto al tiempo real, ¿no? De manera que... Y Javier, nunca la Guardia Civil, ni la policía, ni los investigadores han podido, en fin, barruntar el lugar donde pudo estar después de Hoyo de Pinares en Ávila, si lo llevaron seguramente a Burgos o cerca de Burgos, donde le liberaron después de esos 31 días. Nadie le ha dicho, han podido decirle qué punto podría ser, ¿no? En qué lugar pudo estar. Mire, le adelanto una posibilidad, sí, una hipótesis, ¿no? Que es un pueblo que yo no conozco, de Aragón, de la provincia de Zaragoza, que se llama Trasmoz, en donde sí consta, porque eso es que estuvo secuestrado el doctor Iglesias Puga, el padre del cantante Julio Iglesias, ¿no? Sí. Y eso puede tener alguna viabilidad porque si uno mira las carreteras, uno se da cuenta, y recientemente me di cuenta cuando hice una excursión este verano hacia el norte, que en torno al kilómetro 233 de la carretera de Madrid a Burgos sale una carretera que va a Soria y luego desde Soria va hacia Aragón. Pero no lo tengo comprobado. Yo creo que, en el fondo, digamos, habría que constatar, había que comprobar o había que hablar con uno de los terroristas que menciona la señora Maruenda y preguntarle exactamente dónde me tuvieron secuestrado. Pero esa es una posibilidad que eventualmente, y con el tiempo, porque tampoco Trasmoz está muy cerca de donde me encuentro en este momento, en Madrid, a lo mejor fue el sitio. Y desde luego sí está comprobado que fue el sitio donde tuvieron secuestrado al doctor Iglesias Puga. ¿Y fue peor para usted esa segunda parte del cautiverio que en Hoyo de Pinares? ¿El trato era más duro, más complejo? No, claramente sí, porque Hoyo de Pinares lo que tenían los secuestradores, los terroristas, era una especie de lugar de reposo, pero estaban preparando la parte digamos gorda del secuestro, que tuvo lugar en otro sitio, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la duración como desde el punto de vista de lo que ellos intentaban hacer con el secuestro, que tampoco sé exactamente lo que querían. Decían que querían liberar a algunos etarras que estaban detenidos y que estaban enfermos, que querían negociar con el gobierno, no lo sé, pero la parte sustancial del secuestro tiene lugar en el otro lado. Claro. Lo que pasa es que efectivamente ese lugar de Hoyo de Pinares para ellos era una base de acción importante, porque como dice la señora Maruenda, allí se reunían, ¿no? Y hablando hace unos días con los habitantes del pueblo de Hoyo de Pinares, con los habitantes que ya tienen una cierta edad para haber conocido a aquella señora, resulta que efectivamente los terroristas convivían con el conjunto de la población como si fueran uno más de ellos, ¿no? Claro. Porque la dueña de la casa los presentaba como camareros que servían a un bar que ella tenía, ¿no? De manera que sí, no, eso es evidente, sí. Bueno, sí. Una cosa más por mi parte, Javier, en el reportaje hemos recordado efectivamente que su sospecha es de que Otegi, que ahora negocia con Sánchez y compañía,
pues estaba ahí detrás de la acción criminal, ¿no? No se pudo demostrar, quedó absuelto porque usted en ningún momento lo pudo ver, dado que le tenían los ojos cerrados. Pero esa sospecha usted la tiene muy acreditada, ¿no? De que Otegi estuvo ahí, detrás de ese comando, o estuvo apoyando a ese comando en su secuestro. Bueno, no lo digo yo, lo dice la señora Marhuenda, que era un miembro del comando, era una terrorista, y de hecho estuvo juzgada y condenada, y estuvo, que yo sepa, estuvo en prisión durante 3 años como consecuencia de su participación en el secuestro, ¿no? Y en el comando, ¿no? Lo que es evidente es que el resto de los participantes parece ser que se escaparon, y cuando a mí me invitó la Fiscalía a participar como testigo en el juicio contra Otegi y 2 o 3 más, que eran los miembros del comando, 10 años después, yo no los podía reconocer porque nunca los había visto. Pero repito lo que dijo la señora Marhuenda en su declaración ante la policía exactamente el 24 de marzo de 1980, es decir, apenas 3 meses después del secuestro. Y dice, ellos mismos, referidos a los miembros del comando, se habían bautizado con el nombre de Comando Calimocho, integrado por la declarante, la señora Marhuenda, Luis María Alcorta Maguregui, alias Bigotes, José María Ostolaza Paguaga, alias Barbas, y Arnaldo Otegi Mondragón, alias El Gordo. Y en ese mismo texto de la declaración dice que el sábado día 10 de noviembre por la noche, que es el día anterior a que se produce el secuestro, víspera del secuestro, sobre las 23 horas la declarante lleva a Luis María Alcorta Maguregui, a Arnaldo Otegi Mondragón, a José María Ostolaza Paguaga al piso que François había alquilado en la calle de la Encomienda, y con todo detalle dice número 20, segundo izquierda, dejando el coche aparcado en los alrededores de este. Y para mayor precisión, añade que la declarante tomó una pistola Browning FN 9 milímetros Parabellum, Alcorta Maguregui Bigotes un revólver marca Taurus calibre 38, Otegi Mondragón, Gordo y Ostolaza Paguaga Barbas sendas pistolas Browning FN 9 milímetros Parabellum. Y en un párrafo adicional dice que, bueno, están preparando el secuestro, que me han estado siguiendo durante 15 días, todos mis movimientos, que sabían que lo que hacía, dónde iba y dónde venía. Y añaden que, han discutido los planes del secuestro, sopesando todas las posibilidades y riesgos que pudiera surgir, concretándose que en el caso de presentarse algún inconveniente, procederían a ejecutarlo. Procederían a ejecutarme. Sí. Eso es lo que dice la señora Marhuenda, lo que intentaron hacer, ante la policía. En definitiva, a Gaby Cisneros, ahí sí está acreditado que participó, este sujeto sí participó en el atentado contra Gabriel Cisneros, y efectivamente al no poder secuestrarle, le dispararon y a punto estuvieron de asesinarlo, de que quedara ahí muerto. Felizmente luego se pudo recuperar, pero bueno, esas heridas ya las tuvo de por vida, y fueron además las que le persiguieron, ¿no? Desde el punto de vista de su estado de salud bastante quebradizo, ¿no? Pero es verdad que al fracasar aquel secuestro, le dispararon, pero vamos, a quemarropa prácticamente. Y ahí estaba Otegi, metido, en aquel comando estaba. Sí, no llegó a ser condenado, como en el caso de Rupérez, pero tampoco porque no se le pudo identificar. Pero lo que está apuntando Javier, con toda la razón, vamos a ver. En aquel momento, ETA no tenía una infraestructura estable en Madrid. El tremendo Comando Madrid, el terrible, el sanguinario Comando Madrid, llega a mediados de los 80, que es el que tiene infraestructura propia. Hace, por ejemplo, el secuestro de Emiliano Revilla, y lo hace en Madrid. Entonces eran comandos que venían del norte, normalmente ejecutaban o iban a por quien querían secuestrar, y se lo llevaban para la zona norte, ¿no? Que es lo que pasó con el señor Rupérez. Oye, el padre de Julio Iglesias. Al punto que ese mismo comando, un año antes de lo del señor Rupérez, sí habían actuado en Vitoria secuestrando, creo que se llamaba Luis Albitua, que era un empresario, era el director de la Michelin de Vitoria, y lo tuvieron, y eran los mismos del comando. Es decir, si es que este comando lo intenta con Gaby Cisneros, como no le sale lo de Gaby Cisneros, le pegan
pegan un tiro al pobre Gaby Cisneros, van a por Rupérez y un año antes habían habían secuestrado al empresario de Vitoria. Es decir, era un comando especializado en secuestros dentro de ETA y normalmente se desplazaban, solían venir del norte de España, ejecutaban la acción que tuviesen que hacer y incluso se los llevaban para allá. Bueno, tenemos muy poquito tiempo, pero Cristina López Listing quiere preguntarle algo. Javier. Yo quería saludarte otra vez, Javier. La verdad es que yo recuerdo siempre a Gaby diciendo que realmente al final de sus días lo que le producía más dolores en el sufrimiento ante la muerte eran los tiros que le había dado Otegi. Siempre lo decía, ¿no? Y en tu caso a ti te costó la vida de tu mujer, porque a mí me lo has comentado en alguna ocasión, que la enfermedad que se llevó a tu mujer fue fruto del sufrimiento terrible de aquel secuestro, ¿no? Ahora cuando ves el blanqueamiento que se ha realizado de Bildu, el hecho de que Otegi se constituye en un prócer de la sociedad, que ni siquiera han tenido la desvergüenza de cambiar las cabezas, ¿tú qué piensas de esta situación? Hombre, ya te lo puedes imaginar, ¿no? Ya te lo puedes imaginar. Es decir, yo creo que el terrorismo nacionalista vasco de ETA, en el fondo lo que practicaba era una suerte de genocidio, ¿no? Lo que pretendía por todos los medios es acabar con todos los que de manera directa o indirecta, pasiva o activa, pensaban que siendo vascos al mismo tiempo también eran españoles, ¿no? Y consiguientemente también lo que intentaron por todos los medios es el aterrorizar al resto de la sociedad española para buscar algún tipo de cesión a sus planteamientos, ¿no? Que aquellos que practicaron ese genocidio en este momento pueden aparecer como miembros activos y consiguientemente como socios participantes de un gobierno español, me produce horror. Me produce horror. Pero bueno, esa es la situación que tenemos y yo creo que es una de las situaciones que tenemos que tener en cuenta para cuando lleguen las próximas elecciones y tomar las medidas electorales, y no únicamente electorales, sino políticas correspondientes, ¿no? Porque efectivamente todos aquellos que en algún momento pensaron que tenían el derecho de acabar con la vida de sus conciudadanos pura y simplemente porque querían construir una llamada patria, entre comillas, a su imagen y semejanza, son asesinos, y contemplarlos en una cierta normalización de la vida política, pues yo creo, no soy yo el único, yo creo que somos una inmensidad de españoles los que contemplamos la situación con horror y con asco, ¿no? Con independencia de lo que a mí me pasara, yo repito, mi visita a Hoyo de Pinares fue sobre todo una visita emocionante, ¿no? Yo nunca, afortunadamente y gracias a Dios, nunca he dejado de pensar exactamente lo que pensaba antes y después del secuestro, y de hecho seguía haciendo después del secuestro exactamente lo mismo que hacía antes del secuestro, ¿no? Que es dedicarme a la vida política en un sentido de participación y de entrega a la causa pública, ¿no? Pero el dolor, la muerte, el sufrimiento, la abominación que han practicado sigue en la mente de todos aquellos que lo sufrimos y ciertamente debería seguir también en toda la mente de todos los españoles que deberían conocer la historia de España, ¿no? Esa es mi reflexión, ¿no? Y por seguirá siendo hasta el final de mis días, ¿no? Pues Javier Rupérez, gracias, buenas noches y hasta siempre. Que vaya bien. Gracias, gracias a vosotros. Hasta. Gracias.